El enorme tigre siberiano emergió del bosque cubierto de nieve como un fantasma hecho carne, su cuerpo rayado de naranja y negro atravesando el paisaje blanco con aterradora elegancia. Margaret se quedó completamente inmóvil, su mano curtida agarrada al bastón que había viajado con ella por medio mundo, los ojos ámbar del tigre fijos en los suyos, y durante 3 latidos el mundo contuvo la respiración. Entonces, el depredador de ciento Yoshitoshi Kokizeo se abalanzó sobre el suelo helado directamente hacia una mujer de 82 años que había escapado de una residencia de ancianos para cumplir una promesa hecha 24 años atrás. Los guardabosques que estaban detrás de ella gritaron advertencias, con las armas en alto, pero Margaret no se movió. Simplemente levantó el bastón frente a su cuerpo, tal y como había hecho tantas veces antes, y susurró una sola palabra al viento siberiano. ¡Frost! Los hombres armados la rodearon, con el rostro tenso por el miedo y la ira. El tigre estaba tan cerca que Margaret podía ver la marca en forma de estrella en su frente, el mismo patrón distintivo que había trazado con los dedos cuando era lo suficientemente pequeño como para caber en su regazo. Todos los instintos de supervivencia les decían a los que observaban que dispararan, que protegieran, que evitaran el inevitable ataque que parecía estar a solo unos segundos. Pero algo en la postura de la anciana, en la forma en que sostenía ese gastado bastón de madera, les hizo dudar. Y en esa duda ocurrió lo imposible. Si historias como esta te llegan al corazón, considera suscribirte a Wild Art Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más relatos increíbles sobre los extraordinarios vínculos que existen entre los seres humanos y los animales. Estas conexiones nos recuerdan que el amor y la lealtad pueden trascender incluso las barreras más salvajes que crea la naturaleza. Únete a nuestra comunidad de amantes de los animales que creen en el poder de estas relaciones extraordinarias. 3 meses antes, Margaret estaba sentada en su estrecha cama en la residencia Greenfield Nursing Home de Londres, con la televisión parpadeando y proyectando sombras azules sobre su arrugado rostro. Eran las 11 de la noche, mucho después de que los demás residentes se hubieran rendido al sueño y a la medicación. Margaret ya rara vez dormía bien. Su cuerpo le dolía por las décadas que había pasado de pie en hospitales de campaña durante la guerra. Su mente estaba llena de recuerdos tanto hermosos como dolorosos. Mantenía el volumen de la televisión bajo, dejando que los documentales sobre lugares lejanos llenaran el silencio que se había convertido en su compañero constante desde que su marido murió hace 7 años. El programa sobre la naturaleza mostraba paisajes cubiertos de nieve, vastos bosques de Siberia que se extendían sin fin bajo el cielo gris del invierno. La mano de Margaret se detuvo sobre la manta cuando la cámara recorrió una pradera helada. Entonces lo vio. Un tigre siberiano adulto se movía por la pantalla con una fuerza magnífica. Su pelaje naranja brillaba sobre la nieve blanca. La cámara hizo un zoom sobre su cara y a Margaret se le cortó la respiración. Allí, entre sus ojos, había una marca en forma de estrella. No era aproximada, ni similar. Era exactamente el mismo patrón distintivo que había memorizado durante 6 meses de su vida, que ahora le parecían un sueño febril. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Su mano se extendió hacia la pantalla del televisor como si pudiera tocarlo a través del cristal, la distancia y los años. El narrador decía algo sobre los esfuerzos de conservación en Rusia, sobre las reservas protegidas y la recuperación de la población. Pero Margaret no escuchó nada de eso. Solo veía a Frost vivo, libre y magnífico, de una manera que solo había podido imaginar durante los largos años desde su separación. Lo prometí, susurró a la habitación vacía. Prometí que volvería. A la mañana siguiente, a Margaret le temblaban las manos mientras marcaba el número de su nieta. Jennifer respondió al cuarto tono, con la voz pastosa por el sueño. Era sábado por la mañana y Margaret sabía que su nieta solía dormir hasta tarde después de sus largas semanas de trabajo en la agencia de publicidad. Pero esto no podía esperar. Había cosas más urgentes que dormir, o la comodidad, o las cuidadosas rutinas que regían la vida en una residencia de ancianos. Jennifer,
Querida, necesito tu ayuda con algo bastante importante, dijo Margaret, manteniendo la voz firme a pesar de la urgencia que le quemaba en el pecho. Jennifer emitió un sonido a medio camino entre un bostezo y un suspiro. Abuela, ¿va todo bien? Son apenas las 7 de la mañana. Tengo que ir a Rusia, dijo Margaret sin más. No tenía sentido andarse con rodeos. A Siberia, concretamente. Hay una reserva de tigres allí y tengo que visitarla lo antes posible. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Margaret se preguntó si se había cortado la comunicación. Entonces Jennifer habló, con ese tono cuidadosamente suave que se utiliza cuando se cree que alguien está perdiendo el contacto con la realidad. Abuela, estás en una residencia. No puedes irte a Rusia sin más. ¿Y por qué querrías ir precisamente a Siberia? Hace mucho frío allí en esta época del año. Porque hice una promesa hace 24 años, y anoche lo vi en la televisión, y se me acaba el tiempo para cumplir mi palabra, dijo Margaret, con voz cada vez más firme. Sé que esto suena descabellado, Jennifer, pero no estoy confundida. No tengo delirios. Pasé 6 meses en Rusia cuando tenía 58 años, trabajando como voluntaria en un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Cuidé a un cachorro de tigre siberiano que se estaba muriendo de neumonía. Le salvé la vida y él salvó algo en mí. Cuando lo liberaron en la naturaleza, le prometí que volvería a verlo libre. Y ahora sé dónde está y tengo que ir antes de que sea demasiado tarde. Jennifer llegó a la residencia 2 horas más tarde, con el rostro crispado por la preocupación y el escepticismo. Evidentemente, esperaba encontrar a su abuela en medio de algún tipo de crisis mental, quizá necesitando tranquilidad o un ajuste de la medicación. En cambio, encontró a Margaret sentada, completamente vestida, en la mesita de su habitación, rodeada de papeles y fotografías que había sacado de unas cajas guardadas en el fondo de su armario. Siéntate, cariño, dijo Margaret con dulzura. Déjame enseñarte algo. Extendió las fotografías sobre la mesa. Imágenes de una Margaret más joven, vestida con ropa de trabajo, sosteniendo contra su pecho a un pequeño cachorro de rayas naranjas y negras. Fotos de un centro de rehabilitación con letreros en ruso en los edificios. Documentos oficiales con sellos y firmas, certificados de voluntariado, visados de entrada a Rusia con fecha de 24 años atrás y una fotografía que dejó a Jennifer sin aliento. Un primer plano de la cara del cachorro de tigre, en el que se veía claramente una marca distintiva en forma de estrella en su frente. Este es Frost, dijo Margaret en voz baja, tocando la fotografía con un dedo. Estaba muriéndose cuando llegué al centro. Neumonía y desnutrición. El personal estaba desbordado, faltaba personal. Habían perdido la esperanza con él, pero yo había pasado 3 años como enfermera de campo de batalla durante la guerra y había aprendido que, a veces, lo que parece agresividad es en realidad miedo y dolor. Así que me quedé con él. Dormí junto a su jaula, lo mantuve caliente cuando temblaba, lo alimenté con un biberón cada 2 horas y poco a poco empezó a confiar en mí. Jennifer cogió una de las fotografías y la estudió detenidamente. En la imagen, el cachorro estaba acurrucado en el bolsillo del abrigo grueso de Margaret. Solo se veía su carita, con los ojos cerrados, dormido. ¿De verdad eres tú?, preguntó, aunque la evidencia era innegable. Durante 6 meses fui voluntaria allí, continuó Margaret. Mi marido había fallecido el año anterior y nuestros hijos ya eran mayores y estaban ocupados con sus propias vidas. Me sentía vacía, Jennifer, como si solo estuviera actuando por inercia, esperando la muerte. Entonces leí un anuncio para voluntarios en centros de rehabilitación de fauna silvestre y algo en mí se despertó. Pasé 6 meses en Rusia. Fue el periodo más frío, más duro y más vivo que he vivido desde que terminó la guerra. Y Frost. Él fue la razón. Él me necesitaba y yo necesitaba sentirme necesaria. ¿Qué pasó después de 6 meses?, preguntó Jennifer, con su escepticismo empezando a resquebrajarse. Tuve que volver a casa, respondió Margaret con sencillez. Mi visado expiró. El centro no podía prorrogarlo. El día que me fui, Frost tenía 8 meses y estaba listo para ser liberado en la reserva protegida. Lo abracé por última vez,
tanto como se puede abrazar a un tigre en crecimiento, y le hice una promesa. Le dije que algún día, cuando fuera libre y viviera en libertad como debía, volvería a verlo. Lo vería no en una jaula, sino en el bosque al que pertenecía. Quizás era una promesa tonta. Al fin y al cabo, era un animal, pero lo dije con toda mi sinceridad. Jennifer se quedó callada durante un largo rato, pasando los dedos por el borde de una fotografía. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. ¿Y crees que lo viste anoche después de todo este tiempo? Sé que lo vi, dijo Margaret con firmeza. Esa marca en la frente es única. Como una huella dactilar, el documental mostraba la misma reserva donde fue liberado. El narrador mencionó que rastrean a los tigres individuales mediante cámaras trampa y marcas distintivas. Es él, Jennifer. Y se me acaba el tiempo. Tienes 82 años, abuela, dijo Jennifer con delicadeza. Siberia en invierno es peligrosa. El viaje por sí solo sería agotador. E incluso si llegaras allí, ¿qué te hace pensar que te dejarían acercarte a un tigre salvaje? No espero que me dejen acercarme a él, dijo Margaret, aunque su mano tocó inconscientemente el bastón apoyado contra su silla, el mismo bastón que había utilizado hacía tantos años para evitar que el cachorro juguetón le mordiera los zapatos. Solo necesito verlo, saber que está vivo y libre, cumplir mi promesa, aunque él no me recuerde. Necesito hacerlo antes de morir, Jennifer. Es lo único que me queda por hacer. Jennifer miró a su abuela, la miró de verdad, quizás por primera vez en años. No vio a la anciana frágil que necesitaba ayuda para tomar sus medicamentos y caminar, sino a alguien que había sobrevivido a la guerra, a la pérdida y a décadas de silenciosa resistencia. Alguien que una vez había sido lo suficientemente valiente como para viajar sola a Rusia para salvar animales moribundos. Alguien que ahora no pedía permiso, sino ayuda para llevar a cabo un último acto de valentía. ¿Lo dices en serio?, dijo Jennifer, sin que fuera realmente una pregunta. Muy en serio, respondió Margaret. Jennifer se quedó en silencio durante un largo rato. Luego hizo algo que las sorprendió a ambas. Se rió, no con burla, sino con una especie de reconocimiento desesperado. ¿Sabes qué, abuela? Mi vida es un desastre de todos modos. Me voy a divorciar. Mi jefe me odia. No he sentido verdadera emoción por nada en meses, tal vez años. Entonces, ¿por qué no? Vamos a Siberia. Vamos a buscar tu tigre. La fuga de la residencia Greenfield resultó más fácil de lo esperado, principalmente porque nadie creía que una mujer de 82 años fuera a intentarlo realmente. Margaret firmó su alta en contra del consejo médico, un derecho que conservaba a pesar de vivir en una residencia. Y el personal no pudo hacer nada más que mirar con desaprobación cómo Jennifer ayudaba a su abuela a subir a un taxi con 2 maletas llenas y un bastón muy viejo y muy gastado. La directora administrativa, una mujer severa llamada señora Patterson, las acompañó hasta la puerta. Señora Whitmore, esto es muy desaconsejable. El clima invernal, el viaje, sus medicamentos, su edad. Soy consciente de mi edad. Gracias, dijo Margaret con brusquedad. Me di cuenta de ello esta mañana cuando me desperté, y sospecho que me lo recordarán con frecuencia durante este viaje. Pero también soy consciente de que he vivido una guerra mundial. He criado a 3 hijos, he enterrado a un marido y he sobrevivido 82 años en este planeta. Creo que puedo afrontar un viaje a Rusia. La señora Patterson se volvió hacia Jennifer con una expresión de súplica. Seguro que usted puede hacerla entrar en razón. Esto es peligroso, imprudente. ¿Alguna vez ha intentado convencer a mi abuela de que no haga algo una vez que se ha decidido?, preguntó Jennifer con una leve sonrisa. No. Entonces considérese afortunada. Créame, es menos agotador simplemente ayudarla a hacerlo de forma segura. Los demás residentes de la residencia de ancianos se reunieron en las ventanas para ver la partida. Dorothy, la amiga más cercana de Margaret entre los residentes, se quedó junto al cristal con lágrimas corriéndole por las mejillas. Margaret le lanzó un beso a través de la ventana y Dorothy respondió presionando su mano contra el cristal. Ambas sabían que podría ser la última vez que se vieran.
Dorothy tenía 90 años y estaba muy débil. Margaret se embarcaba en un viaje que podría matarla, pero algunas promesas importaban más que la seguridad. El viaje fue tan agotador como todos habían predicho. 3 vuelos, 2 escalas, inspecciones aduaneras, barreras lingüísticas y, por último, un agotador viaje de 4 horas en un vehículo alquilado, con un conductor ruso que no hablaba inglés y conducía como si la muerte los persiguiera. Jennifer le cogió la mano a su abuela durante la mayor parte del trayecto, observando su rostro en busca de signos de angustia o arrepentimiento. Pero Margaret se sentó erguida en su asiento, con los ojos brillantes, mirando el paisaje nevado con una expresión de férrea determinación que la hacía parecer décadas más joven. Llegaron a la sede de la reserva justo cuando se ponía el sol del segundo día de viaje. El edificio era bajo y práctico, construido con madera y piedra, con humo saliendo de la chimenea. Las luces brillaban en las ventanas, cálidas y acogedoras contra el cielo oscurecido. Margaret salió lentamente del vehículo, con las articulaciones doloridas tras horas sentada, y se quedó de pie mirando el vasto bosque que se extendía más allá de los edificios. En algún lugar allá afuera, en medio de todo ese frío, nieve y naturaleza salvaje, Frost estaba vivo. La puerta del edificio principal se abrió y salieron 3 hombres. 2 eran jóvenes guardabosques con uniformes oficiales, con caras de confusión y cansancio, al ver a una anciana y a su nieta llegar sin avisar. El tercer hombre era mayor, tal vez de unos 60 años, con el rostro curtido y los ojos penetrantes. Llevaba un abrigo grueso con el emblema de la reserva y se movía con una autoridad inconfundible. Hablaba con acento, pero en un inglés claro. Soy Víctor Petro, director de esta reserva. No tenemos visitas programadas. Esta es una zona restringida. ¿Cómo han encontrado este lugar? Margaret dio un paso adelante utilizando su bastón para mantener el equilibrio sobre el suelo helado. Me llamo Margaret Whitmore. Hace 24 años fui voluntaria en el Centro de Rehabilitación del Sur. Ayudé a salvar a un cachorro de tigre con neumonía. Fue liberado en esta reserva cuando tenía 8 meses. Hace 3 días lo vi en un documental en la televisión. La marca en su frente tiene forma de estrella. Es única. Se llama Frost. Y le prometí que volvería. La expresión de Víctor pasó de molesta a asombrada. Usted es la enfermera británica del programa de rehabilitación. Se volvió hacia uno de los jóvenes guardabosques y le habló rápidamente en ruso. El guardabosques sacó una radio y habló por ella con urgencia. No puedo creer que esté aquí, dijo Víctor, volviéndose hacia Margaret. Tenemos su nombre en los archivos. Salvó a 3 tigres durante su estancia aquí, incluido el cachorro al que llama Frost. Pero señora, con todo respeto, no puede estar aquí. Esto no es un zoológico. Son tigres salvajes en territorio protegido. Es peligroso e ilegal que personas no autorizadas estén en la reserva. Tendré que organizar el transporte para acompañarla de vuelta al aeropuerto. Margaret apretó los dedos sobre su bastón. Había viajado 600-400 kilómetros, agotado su cuerpo, aterrorizado a su familia y abandonado la seguridad de su residencia de ancianos. No se iría sin al menos intentarlo. Sé que es salvaje, dijo en voz baja. No espero tocarlo ni interactuar con él. Solo necesito verlo para saber que está libre y vivo. Por favor, tengo 82 años. No me quedan muchas oportunidades. Víctor miró a la anciana de pie en la nieve, la feroz determinación en sus ojos, el bastón que parecía tan viejo y gastado como ella. Abrió la boca para negarse, para explicarle las normas, la responsabilidad y el sentido común. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido atravesó el aire frío. De algún lugar del bosque, que se oscurecía, llegó un rugido, profundo y poderoso, la voz de un depredador llamando a través de su territorio. Margaret giró bruscamente la cabeza hacia el sonido, y Víctor vio cómo su rostro se transformaba con un reconocimiento y un anhelo tan profundos que era casi doloroso de presenciar. «Es él», susurró Margaret. «Es Frost». La expresión de Víctor se endureció. «Señora Whitmore, comprendo su apego, pero hay muchos tigres en esta reserva. No es posible identificar a un individuo solo por el sonido.
No es seguro ni razonable. Lo siento, pero debo insistir en que se marche. Haré que le traigan un vehículo para llevarla de vuelta a la ciudad a primera hora de la mañana. Esta noche puede quedarse en nuestras habitaciones de invitados, pero mañana debe marcharse. Jennifer dio un paso adelante y rodeó con el brazo los hombros de su abuela para protegerla. Por favor, ha venido desde muy lejos. ¿No puede verlo una vez desde la distancia, de forma segura? ¿Y cómo propone que lo hagamos?, preguntó Víctor, sin malicia, pero con firmeza. Llevar a una mujer de 82 años al bosque en invierno, en la oscuridad, con la esperanza de ver a un tigre concreto entre tantos? Es imposible. Es peligroso. No puedo permitirlo. Lo siento. Margaret no dijo nada. Simplemente se quedó de pie en la nieve, mirando hacia el bosque, donde, en algún lugar más allá de su vista, Frost vivía libre. Sabía que esto podía pasar, que el viaje podría ser en vano, que las promesas hechas a los animales salvajes no se podían cumplir de la misma manera que las promesas hechas a las personas, pero tenía que intentarlo. Y ahora, de pie al borde del bosque que albergaba a la única criatura que la había ayudado a sentirse viva de nuevo después de tantas pérdidas, sentía el peso de sus 82 años presionando sobre sus cansados hombros. «Entra», dijo Víctor con más suavidad. «Debes de estar agotada. Hablaremos más por la mañana». Pero cuando se giraron hacia el edificio, cuando Margaret dio su primer paso derrotada hacia el refugio y lejos del bosque, ninguno de ellos se fijó en el único conjunto de huellas enormes en la nieve, justo más allá de la línea de árboles. Huellas frescas, hechas en la última hora, que conducían directamente al lugar donde se encontraba la anciana. Las habitaciones de invitados eran pequeñas pero cómodas, con dos camas estrechas, una estufa de leña y ventanas que daban al bosque. Jennifer ayudó a su abuela a instalarse, desempacando los medicamentos y colocando las almohadas. Margaret se sentó en el borde de la cama, todavía con el abrigo puesto, mirando fijamente la oscuridad más allá del cristal. No podía ver nada en la oscuridad, pero sabía que él estaba allí fuera. Frost, vivo, libre, tan cerca y, sin embargo, completamente inalcanzable. «Abuela, deberías descansar», dijo Jennifer en voz baja. «Llevas viajando casi 2 días. Tu cuerpo necesita dormir». «Mi cuerpo lleva años durmiendo», respondió Margaret sin apartar la mirada de la ventana. «He venido aquí para despertar solo un poco antes del final». Jennifer se sentó junto a su abuela y le tomó la mano. «Háblame de él, de Frost. Cuéntame cómo era realmente». Margaret se quedó en silencio durante un largo rato. Luego comenzó a hablar, y su voz las transportó a ambas 24 años atrás, a una época en la que tenía 58 años y estaba sumida en el dolor. La muerte de su marido la había dejado vacía, la había dejado viviendo sin sentir que estaba realmente viva. Sus hijos estaban preocupados, pero no lo entendían. ¿Cómo iban a hacerlo? Eran jóvenes, estaban ocupados con sus carreras, sus familias y su futuro. No podían comprender la peculiar soledad de ser mayor y ya no ser necesaria, de haber pasado toda una vida cuidando de los demás y descubrir de repente que ese cuidado ya no era necesario. El anuncio había aparecido en una revista en la consulta de su médico. Se necesitaban voluntarios para la rehabilitación de la fauna silvestre en Rusia. No se requerían cualificaciones especiales, solo la voluntad de trabajar duro en condiciones difíciles. La mayoría de la gente habría pasado la página. Margaret, en un momento de impulso desesperado, había anotado la información de contacto. 3 meses después, se encontró en un avión rumbo a Moscú, luego en un avión más pequeño a una ciudad cuyo nombre no sabía pronunciar, y luego en un camión a un centro de rehabilitación en lo profundo del bosque. Las instalaciones eran básicas, con pocos fondos y en dificultades. Rehabilitaban animales salvajes heridos y huérfanos, preparándolos para su eventual liberación. El personal era dedicado, pero estaba abrumado. Cuando Margaret llegó, la pusieron a trabajar de inmediato. Alimenta a este ocesno, limpia ese recinto, ayudar a sujetar a este lobo para que le trataran. Trabajó más duro de lo que lo había hecho en décadas. Y, por primera vez desde la muerte de su marido, se dormía por la noche,
demasiado agotada para permanecer despierta lamentándose. Frost llegó al centro en marzo, al final de un invierno brutal. Tenía aproximadamente 3 meses y había quedado huérfano después de que unos cazadores furtivos mataran a su madre. Cuando los guardabosques lo encontraron, estaba al borde de la muerte por neumonía y desnutrición. El veterinario del centro hizo lo que pudo, administrándole antibióticos y líquidos, pero el cachorro no mejoraba. No comía, no respondía a los intentos de manipularlo. Cuando alguien se le acercaba, gruñía e intentaba morder, a pesar de que apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Al cabo de 3 días, el personal comenzó a discutir la eutanasia como la opción más humana. Margaret estaba limpiando el recinto vacío cuando escuchó la conversación. Se acercó al veterinario, que estaba fuera de la jaula del cachorro de tigre, mirando a la pequeña forma naranja y negra que yacía inmóvil en la esquina. ¿Puedo intentar algo?, preguntó Margaret. El veterinario se encogió de hombros, derrotado. Te morderá. A mí ya me ha mordido antes, dijo Margaret con calma. En su juventud había sido enfermera de guerra. Había cosido heridas mientras caían bombas sobre su cabeza. Había sostenido las manos de hombres moribundos mientras llamaban a sus madres. Un cachorro de tigre enfermo no le daba miedo. Entró sola en el recinto, moviéndose lentamente, haciéndose pequeña y poco amenazante. El cachorro levantó la cabeza y siseó, pero el sonido era débil. Margaret podía ver la neumonía en su respiración dificultosa. Podía oír el estertor en su pequeño pecho. Se sentó en el suelo del recinto, sin acercarse a él, simplemente estando presente. Y empezó a hablar, no con palabras que significaran nada concreto, solo un murmullo bajo y continuo, el tono que había utilizado con los soldados asustados, con sus propios hijos cuando tenían pesadillas. Un sonido que decía, no estás solo, estás a salvo y yo estoy aquí. Se quedó en el recinto durante 6 horas ese primer día. No intentó tocarlo, no forzó la interacción, simplemente se sentó y habló con esa voz baja y tranquilizadora. Cuando llegó la noche y finalmente se marchó, el cachorro la observaba con ojos ámbar que mostraban más conciencia que antes. Al día siguiente llevó comida al recinto, no solo la carne que le había estado ofreciendo el personal, sino también un caldo caliente de pollo, fácil de digerir para un estómago enfermo. Lo dejó cerca del cachorro, pero no demasiado cerca, y luego se retiró a su lugar habitual. El cachorro lo ignoró durante 2 horas. Luego, lentamente, se arrastró hacia adelante y lamió el caldo. No fue mucho, solo unos sorbos, pero era algo. Al cuarto día, el cachorro permitió que Margaret se sentara más cerca. Al séptimo día dejó que lo tocara, con la mano suave sobre su cabeza febril. Ella podía sentir su cuerpo ardiendo por la infección, su respiración aún dificultosa y dolorosa. Los antibióticos estaban ayudando, pero lentamente, demasiado lentamente. Estaba perdiendo peso que no podía permitirse perder. La novena noche, Margaret tomó una decisión. Llevó su saco de dormir al recinto y se acostó junto al cachorro. Estaba demasiado débil para protestar. Lo atrajo con cuidado hacia su cuerpo, compartiendo su calor, dejándole sentir los latidos y la respiración constantes de su corazón. Había leído en alguna parte que los niños enfermos se recuperaban más rápido con el contacto físico y la presencia de alguien que se preocupaba por ellos. Supuso que lo mismo podría ser cierto para los cachorros de tigre. El personal pensó que estaba loca, pero no la detuvieron. Pasó 3 noches durmiendo en ese recinto, con el cachorro acurrucado contra ella como un gato de gran tamaño. A la tercera mañana, comió comida sólida por primera vez. Al quinto día se puso de pie y dio unos pasos tambaleantes. A la segunda semana ya tenía fuerzas suficientes para ser realmente molesto, mordisqueando los zapatos de Margaret y golpeándole las manos cuando ella no le prestaba atención. Fue entonces cuando la bastón se hizo necesario. Un cachorro de tigre, incluso uno joven, tiene dientes afilados y mandíbulas fuertes. Los zapatos de Margaret eran caros y no tenía ganas de reemplazarlos cada pocos días, así que empezó a llevar un viejo bastón de madera que el director del centro había dejado en un rincón, utilizándolo para apartar suavemente a Frost cuando se ponía demasiado pesado.
Se convirtió en un juego entre ellos. Él intentaba agarrar el bastón y ella lo levantaba justo fuera de su alcance. Él se abalanzaba y ella lo redirigía. Era un entrenamiento disfrazado de juego que le enseñaba los límites sin impedirle ser la criatura salvaje en la que estaba destinado a convertirse. A medida que Frost se hacía más fuerte, su personalidad iba surgiendo. Sentía curiosidad por todo. Era intrépido, lo que a menudo provocaba infartos a Margaret. Le fascinaba especialmente su abrigo, sobre todo los bolsillos profundos. Metía el hocico en ellos, buscando golosinas, o simplemente enterraba la cara en ellos cuando quería consuelo. Margaret adquirió la costumbre de mantener los bolsillos llenos de cosas que olían a ella, trozos de tela de su ropa, para que Frost tuviera algo familiar cuando ella tenía que salir del corral. La marca en forma de estrella en su frente se hizo más distintiva a medida que crecía. Al principio era apenas visible, solo un patrón ligeramente diferente en sus rayas. Pero cuando cumplió 5 meses, era inconfundible. Una estrella de 5 puntas casi perfecta, oscura contra el naranja de su pelaje, justo entre sus ojos. Margaret solía trazarla con el dedo, y Frost cerraba los ojos y se inclinaba hacia su caricia, ronroneando tan fuerte que ella podía sentir la vibración en todo su cuerpo. A los 8 meses, Frost pesaba casi 40 kilos y era demasiado grande para quedarse en el centro de rehabilitación. Se tomó la decisión de liberarlo en la reserva protegida, donde tendría espacio para crecer y aprender a cazar, sin dejar de estar supervisado por los guardabosques. La noche antes de su liberación, Margaret durmió en su jaula por última vez. Ahora era enorme, con una cabeza tan grande como la de ella y unas patas del tamaño de platos. Pero seguía acurrucándose contra ella como cuando estaba moribundo, con su enorme cabeza apoyada en su hombro y respirando de forma tranquila y pausada. «Vas a ser magnífico», le susurró en la oscuridad. «Vas a correr por los bosques, cazar tu propia comida y tener tus propios cachorros algún día. Vas a vivir la vida que te corresponde. Y te prometo, Frost, que cuando seas libre y salvaje y estés realmente en tu hogar, volveré. Te veré una vez más. No en una jaula, ni enfermo ni asustado, sino libre. Te lo prometo». Era una promesa hecha con amor y esperanza, y con la certeza de que quizá fuera imposible cumplirla. Pero Margaret había aprendido a lo largo de su vida que algunas promesas merecían la pena, aunque pareciera improbable cumplirlas, porque el hecho de hacerlas significaba algo. Significaba que te importaba lo suficiente como para intentarlo. «Abuela». La voz de Jennifer devolvió a Margaret al presente. «Estás llorando». Margaret se tocó la cara y se sorprendió al encontrarla mojada por las lágrimas. «Lo siento, cariño. Solo estaba recordando». «¿De verdad crees que podría recordarte después de tanto tiempo?» «No lo sé», admitió Margaret. «Pero yo lo recuerdo a él, y a veces eso tiene que ser suficiente». La mañana llegó demasiado rápido. Margaret se despertó y vio que la luz del sol entraba por la ventana y que Victor Petro estaba sentado a la pequeña mesa de su habitación, bebiendo té de una taza de metal. Jennifer ya estaba despierta, vestida, observando la escena con ojos cansados. «Buenos días, señora Whitmore», dijo Victor. «Espero que haya dormido bien». «Bastante bien», respondió Margaret, incorporándose lentamente. Le dolía el cuerpo por el viaje y por dormir en una cama desconocida, pero tenía la mente despejada. «¿Ha venido a acompañarnos al vehículo?» «En realidad, he venido a preguntarle más cosas sobre Frost», dijo Victor. Sacó una tableta y la giró para mostrarle la pantalla a Margaret. «Llevamos registros detallados de todos los tigres de la reserva. Si puede describir la marca que recuerda, podré verificar si el tigre que vio en la televisión es realmente el que usted conocía». El corazón de Margaret comenzó a latir más rápido. Tomó la tableta y estudió las imágenes que Victor había mostrado. 3 tigres machos adultos diferentes, todos con marcas en la frente, pero ninguno era el adecuado. «¿Puedo ver otros?» Victor pasó varias imágenes más. Entonces, Margaret extendió la mano y lo detuvo. «Ese. Enséñeme esa más de cerca». Él amplió la fotografía.
Un enorme tigre macho adulto fotografiado por una cámara trampa, mirando directamente a la lente. Sus ojos eran ámbar e inteligentes, y entre ellos, tan clara como el día en que Margaret la había trazado con el dedo por última vez, había una estrella de 5 puntas. «Es él», susurró. «Es Frost». Victor estudió la imagen y luego miró a Margaret con un nuevo respeto. Este tigre está designado como T-17 en nuestros registros. Macho, de aproximadamente 24 años, lo que es extremadamente viejo para un tigre siberiano salvaje. Controla un territorio de casi 300 kilómetros cuadrados en la sección norte de la reserva. Nuestros guardabosques lo conocen como un fantasma. Muy difícil de rastrear, muy inteligente y, sí, era originario del programa de rehabilitación en el que tú participaste como voluntaria. Margaret sintió que algo se le soltaba en el pecho. Era real. Estaban aquí. Su promesa no se la había hecho a un fantasma ni a un recuerdo. ¿Puedo verlo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Victor dejó la taza de té sobre la mesa con expresión preocupada. Sarah Whitmore, debe comprender que esto no es un zoológico. T7 es un depredador salvaje. No podemos organizar visitas. La reserva es territorio restringido. Sería increíblemente peligroso, especialmente para alguien de su edad. Lo siento, pero la respuesta debe ser no. Entiendo lo que es peligroso, dijo Margaret en voz baja. Fui enfermera en una zona de guerra cuando tenía 20 años. He asistido partos durante bombardeos aéreos y amputado extremidades con anestesia inadecuada. Cuidé a un cachorro de tigre moribundo que todos decían que me mordería. He enterrado a un marido y vivido más de 8 décadas en un mundo que a menudo es cruel y siempre incierto. Sé lo que es peligroso y aún así, lo pido. Antes de que Víctor pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Uno de los jóvenes guardabosques de la noche anterior entró corriendo y habló rápidamente en ruso. El rostro de Víctor se ensombreció. Se levantó rápidamente, ya dirigiéndose hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Margaret y Jennifer. Hay un problema. Se han detectado cazadores furtivos en el sector norte. Debemos responder de inmediato. ¿El sector norte?, preguntó Margaret. ¿Es ahí donde está el territorio de Frost? Victor dudó. Luego asintió con la cabeza. Sí, pero tenemos protocolos para esto. Nosotros nos encargaremos. Se marchó rápidamente, gritando órdenes a su personal. Jennifer miró a su abuela. Abuela, tal vez esto sea una señal. Es demasiado peligroso. Deberíamos irnos a casa. Pero Margaret ya se estaba poniendo el abrigo. Los cazadores furtivos mataron a su madre, Jennifer. Así es como él acabó muriendo en ese centro de rehabilitación. No dejaré que vuelva a suceder. No si puedo evitarlo. Salió de las habitaciones de invitados antes de que Jennifer pudiera detenerla. Afuera, los guardabosques se estaban preparando, revisando las armas, estudiando los mapas extendidos sobre el capó de un camión. Victor levantó la vista sorprendido cuando Margaret se acercó. «Señora Whitmore, por favor, quédese dentro. Puedo ayudar», dijo Margaret con firmeza. «Con todo respeto, señora, tiene 82 años. Esta no es una situación en la que yo rastreaba líneas de suministro a través del territorio enemigo durante la guerra», interrumpió Margaret. «Sé cómo moverme en silencio. Sé cómo vigilar y observar. Sé cómo pensar tácticamente y conozco estos bosques mejor de lo que usted cree. Estudié los mapas de esta reserva durante 6 meses cuando estuve aquí antes. No estoy pidiendo llevar un arma ni enfrentarme a los cazadores furtivos. Estoy ofreciendo otro par de ojos, alguien que pueda detectar cosas, ayudar a vigilar. Ya estoy aquí y ya estoy involucrada. Déjeme ser útil». El joven guardabosques llamado Dimitri negó con la cabeza. «Esto es una locura. Nos ralentizará, la matarán». Pero el guardabosques mayor, Alexe, dio un paso al frente. «Recuerdo una historia», dijo lentamente, «sobre una elefanta en Kenia. Había sido rescatada y liberada por una veterinaria. 15 años después, la veterinaria regresó a la reserva. La elefanta la reconoció a cientos de metros de distancia. Se acercó directamente a ella, lo recordaba todo. «Es una bonita historia», dijo Dimitri con impaciencia.
Pero esto es un tigre, un depredador, no una elefanta. Los animales recuerdan el amor, dijo Alex en voz baja. A veces mejor que las personas. Victor miró a Margaret durante un largo rato. Luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. Puedes venir, pero te quedarás en el vehículo. No te alejarás de nuestra vista. Seguirás todas las instrucciones inmediatamente. De acuerdo, de acuerdo, dijo Margaret. Condujeron hacia el norte durante una hora, con el vehículo saltando por caminos forestales irregulares cubiertos de nieve. Margaret se sentó en la parte trasera, observando el paisaje que se deslizaba ante sus ojos. Este era el territorio de Frost. Estos eran los bosques por los que vagaba. Se sentía más cerca de él con cada kilómetro que pasaba, aunque no pudiera verlo. Jennifer había insistido en venir, incapaz de dejar que su abuela se adentrara sola en un posible peligro. Ahora estaba sentada junto a Margaret, agarrándose al tirador de la puerta, mientras el vehículo avanzaba a trompicones por tramos especialmente accidentados. Se detuvieron en una estación de vigilancia en lo profundo del bosque. Los guardabosques desempacaron el equipo, verificaron las coordenadas GPS y hablaron en voz baja y con urgencia. Los cazadores furtivos habían sido avistados aproximadamente a 6 kilómetros al norte, en el límite de la reserva. Había al menos 3 de ellos, posiblemente más. Ya habían colocado trampas ilegales y probablemente estaban cazando tigres, osos o cualquier animal lo suficientemente grande como para ser rentable en el mercado negro. Mientras el equipo se preparaba para salir a pie, Alexis se acercó a Margaret. Encontramos huellas frescas cerca de aquí. Un tigre muy grande, macho, probablemente T17. Está cerca. Margaret contuvo el aliento. ¿Cómo de cerca? A menos de 1 kilómetro, quizá menos. Está cazando. Pero si los cazadores furtivos están donde creemos, podría encontrarse con ellos. Entonces tenemos que darnos prisa, dijo Margaret. Esa noche, tras un tenso día de rastreo en el que encontraron pruebas de la presencia de cazadores furtivos, pero no a los propios cazadores, el equipo regresó a la sede agotado y frustrado. Los cazadores furtivos habían desaparecido, probablemente alertados por la presencia de los guardabosques. Las trampas habían sido retiradas, pero la amenaza seguía ahí. Volverían, siempre volvían. Margaret apenas podía mantener los ojos abiertos durante la cena. El día había sido físicamente agotador, algo para lo que su cuerpo envejecido no estaba preparado, pero había sido útil. Había visto una trampa que otros habían pasado por alto. Había notado marcas inusuales en los árboles que sugerían puntos de vigilancia. Víctor le había dado las gracias a regañadientes, admitiendo que su experiencia había sido valiosa. Pero aún así insistió en que se marchara por la mañana. Era demasiado peligroso, demasiado impredecible. Tenía que irse. Jennifer ayudó a Margaret a regresar a sus habitaciones cuando cayó la noche. Abuela, hiciste lo que pudiste. Ayudaste a proteger la reserva. Quizás eso sea suficiente. No es suficiente, dijo Margaret en voz baja. Necesito verlo, aunque sea una sola vez, aunque sea desde lejos, necesito que sepa que cumplí mi promesa. Se durmió rápidamente, agotada, con sueños llenos de nieve, tigres y promesas hechas en la oscuridad. Pero en algún momento de la noche más profunda, algo la despertó. Quizás un sonido, o simplemente el instinto agudizado por toda una vida de despertarse cuando era necesario. Abrió los ojos y miró hacia la ventana. A la luz de la luna que se reflejaba en la nieve, vio unas huellas enormes y recientes que conducían hasta el lateral del edificio, hasta la ventana de la habitación donde dormía. Un tigre había estado allí, quizá solo unos minutos antes. Margaret se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar a Jennifer. Cogió su abrigo y se lo puso en silencio. Su bastón estaba apoyado contra la pared. Lo cogió y sintió su peso familiar en la mano. El mismo bastón que había viajado con ella desde Londres. El mismo bastón que 24 años atrás había impedido que un cachorro juguetón le estropeara los zapatos. Abrió la puerta y salió a la noche helada. El frío le mordió la cara de inmediato, pero apenas lo sintió. Tenía la mirada fija en las huellas en la nieve que se alejaban del edificio hacia el bosque. Comenzó a caminar, siguiéndolas. Un paso, luego otro.
Su aliento salía en nubes blancas. Su bastón dejaba marcas en la nieve junto a las enormes huellas. Detrás de ella, oyó la voz de Jennifer, distante y aterrada. Abuela, abuela. No. Pero Margaret no se detuvo. No podía detenerse, porque en algún lugar delante de ella, en ese bosque, Frost la esperaba. Lo sentía con una certeza que iba más allá de la lógica o la razón. Él había venido a ella y ahora ella iba finalmente hacia él, después de 24 años, para cumplir una promesa hecha con amor y esperanza, y la inquebrantable creencia de que algunos lazos no pueden romperse por el tiempo, la distancia o la propia naturaleza salvaje. El bosque al amanecer era una catedral de sombras azules y luz dorada. Margaret caminaba lentamente por la nieve que le llegaba por encima de los tobillos. Su aliento creaba nubes blancas que flotaban en el aire gélido. Detrás de ella podía oír gritos. La voz de Jennifer, desesperada y aterrorizada. La voz de Víctor, autoritaria y urgente. Los sonidos de los guardabosques movilizándose, corriendo, tratando de llegar hasta ella antes de que ocurriera algo terrible. Pero Margaret no se volvió. Mantuvo la mirada al frente, siguiendo las enormes huellas que se adentraban en el bosque. El bastón que llevaba en la mano le parecía más pesado de lo normal, cargado de recuerdos y promesas. Ese trozo de madera la había acompañado en tantas cosas. Había impedido que un cachorro de tigre juguetón destruyera sus pertenencias. Las había apoyado durante los años de envejecimiento que siguieron. Había viajado por continentes, aeropuertos y aduanas. Un objeto sencillo que tenía un enorme significado. Y ahora estaba aquí, en el lugar al que siempre había estado destinado a regresar. Los árboles se abrían a un pequeño claro, una pradera natural donde la nieve yacía inmaculada e intacta, salvo por un conjunto de huellas que la atravesaban. Margaret se detuvo al borde del claro, de pie en la última sombra del árbol, y fue entonces cuando lo vio. Emergió del lado opuesto como una forma fantasmal, más enorme de lo que sus recuerdos la habían preparado. Un tigre siberiano macho adulto, en su mejor momento, o quizás un poco más allá, con su pelaje de color naranja brillante contra la nieve blanca, y rayas negras que creaban patrones de sombra y fuego. Pesaba fácilmente 180 kilos más que la última vez que lo había visto, con los hombros gruesos y musculosos, y la cabeza enorme y majestuosa. Pero entre sus ojos, inconfundible incluso desde 30 metros de distancia, estaba la marca en forma de estrella que ella había trazado con el dedo cuando él cabía en su regazo. Durante 3 segundos, ninguno de los dos se movió. El mundo contuvo la respiración. Entonces, Frost giró la cabeza completamente hacia ella. Sus ojos ámbar se fijaron en los de ella con una intensidad que hizo que el corazón de Margaret se acelerara. Lo vio quedarse completamente inmóvil, como hacen los depredadores cuando han divisado a su presa. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Y entonces cargó. No fue un paseo casual ni un acercamiento curioso. Fue una carrera de depredador en toda regla. Sus enormes patas levantaban nieve con cada zancada. Su cuerpo bajo y poderoso cubría terreno a una velocidad aterradora. Detrás de Margaret, alguien gritó. Oyó el sonido característico de armas que se recargaban. La voz de Víctor gritando en ruso, a Jennifer llorando. Todo ello le parecía lejano e insignificante en comparación con la visión de un depredador de 120 kilos corriendo directamente hacia ella con una concentración absoluta. Margaret no corrió, no gritó, ni siquiera se estremeció. Simplemente clavó su bastón en la nieve delante de su cuerpo, sosteniéndolo horizontalmente a la altura de la cintura, exactamente como había hecho innumerables veces hace 24 años, cuando un cachorro demasiado entusiasta se abalanzó sobre ella con los dientes y las garras y sin sentido de los límites apropiados. Y habló, con una voz que resonó en el claro con una fuerza sorprendente. Frost, he vuelto como te prometí. El tigre no redujo la velocidad, más bien al contrario, aceleró. 20 metros se convirtieron en 15, luego en 10. Margaret podía ver ahora cada uno de los bigotes de su cara.
Podía ver cómo sus orejas se inclinaban hacia adelante con atención. Podía contar sus dientes cuando abría la boca. A sus espaldas, era vagamente consciente de que Victor había agarrado a Jennifer y la había empujado hacia atrás, de que los guardabosques se habían dispersado con las armas en alto, de que todos se preparaban para lo inevitable. 5 metros, 3. Entonces Frost pisó el freno. Su enorme cuerpo se hundió en la nieve. Sus patas delanteras arrascaron surcos en la inmaculada blancura mientras se detenía derrapando a apenas 2 metros de donde estaba Margaret. La nieve salpicó por todas partes, cubriendo su abrigo, su pelo, su cara. El bastón permaneció firme en sus manos. Sus brazos no temblaban. Sus ojos permanecieron fijos en los de él. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. La anciana y el tigre salvaje. 24 años de vida, pérdidas y supervivencia los separaban, pero algo más profundo los conectaba. Las fosas nasales de Frost se dilataron, absorbiendo su olor. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado en un gesto tan familiar que Margaret sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus frías mejillas. Esa misma inclinación de cabeza, esa misma inteligencia curiosa, solo que envuelta en un cuerpo que podía matarla de un solo golpe con su pata. Entonces Frost hizo algo que hizo que todos los guardabosques detrás de Margaret se quedaran paralizados por la confusión y el asombro. Abrió la boca, se inclinó hacia adelante y con suavidad, casi con delicadeza, cerró los dientes alrededor del extremo del bastón de Margaret, sin morder con fuerza, sin intentar quitárselo ni romperlo, solo sosteniéndolo como un perro que recupera un palo, como un cachorro que hubiera jugado a este mismo juego cientos de veces antes. Margaret sintió que algo se rompía en su pecho. Una alegría tan profunda que casi le dolía la invadió. ¿Te acuerdas?, susurró. Oh, mi buen chico, ¿te acuerdas? Frost tiró del bastón, no con brusquedad, sino con insistencia. Margaret dejó que él la guiara, sus pies deslizándose por la nieve mientras él retrocedía hacia una gran piedra plana que se elevaba del suelo cerca del centro del claro. Cuando llegaron a ella, soltó el bastón y esperó, mirándola con expectación. Margaret lo entendió. Se sentó con cuidado sobre la piedra, con sus viejas rodillas protestando, su bastón soportando su peso, y en cuanto se sentó, Frost se acercó y se tumbó a su lado. Apretó su enorme cuerpo contra las piernas de ella, con su peso considerable y cálido incluso a través de su grueso abrigo y sus pantalones. Apoyó la cabeza en la piedra junto a la cadera de ella. Esos ojos ámbar la miraban con una expresión que era inequívocamente de satisfacción. Y desde lo más profundo de su pecho salió un sonido que hizo reír a Margaret entre lágrimas. Un ronroneo. No era exactamente igual que el de un gato doméstico, era más grave y resonante, pero sin duda era un ronroneo. El mismo sonido que había hecho cuando era un cachorro y ella le rascaba detrás de las orejas. La mano de Margaret, que ahora temblaba más por la emoción que por el miedo, se extendió y le tocó la cabeza. Sus dedos encontraron la marca en forma de estrella y la recorrieron suavemente. Frost cerró los ojos y su ronroneo se hizo más fuerte. Detrás de ellos, Margaret oyó pasos que se acercaban y luego se detenían. Miró hacia atrás y vio a Victor, Alexei, Dmitri, Jennifer y a otros 3 guardabosques de pie al borde del claro, con las armas bajadas y expresiones que iban desde la sorpresa hasta el asombro y la incredulidad. «Te lo dije», dijo Margaret, con la voz quebrada por la emoción. Le prometí que volvería y él lo recordaba. Lo recordaba todo. Victor avanzó lentamente, con pasos cuidadosos y mesurados. Se detuvo a varios metros de distancia, sin querer molestar al tigre ni crear una amenaza. «Señora Whitmore, esto es imposible. Los tigres no recuerdan a los seres humanos después de tantos años. Son depredadores solitarios. No forman vínculos como este. Entonces quizá alguien debería informarle de eso», dijo Margaret secamente, sin dejar de acariciar la cabeza de Frost, «porque no creo que haya recibido el mensaje». Jennifer sacó su teléfono para grabar un video, con lágrimas corriendo por su rostro. «Abuela, no puedo creerlo. No puedo creer que todo esto sea real. Pero era real.
tan real como el aire frío, la nieve y el calor del tigre presionando contra las piernas de Margaret, tan real como la promesa hecha hace 2 décadas y cumplida hoy, tan real como el amor que Margaret había aprendido hacía mucho tiempo que era lo más real del mundo, incluso cuando la lógica decía que no debería existir. Permanecieron así durante casi 10 minutos, sin que nadie quisiera romper el momento. Entonces Frost se movió ligeramente y Margaret sintió algo húmedo contra su mano. Bajó la vista y vio sangre, sangre fresca, manchando el pelaje blanco de su hombro. Está herido, dijo con brusquedad. Victor ha resultado herido. El ambiente cambió al instante. Victor se acercó, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes. Frost lo observó, pero no se movió de su posición junto a Margaret. Su confianza en ella aparentemente se extendía a tolerar que otros se acercaran mientras ella estaba presente. Victor se arrodilló en la nieve a una distancia segura y sacó unos prismáticos, examinando la herida sin acercarse lo suficiente como para amenazar al tigre. Grises de bala, dijo Victor con severidad. No es profunda, pero está infectada. Es de hace varios días. Los cazadores furtivos a los que estábamos siguiendo debe de haberse encontrado con ellos. Margaret apretó la mandíbula. ¿Puede venir aquí tu veterinario? ¿Podemos tratarla? Tendríamos que sedarlo, dijo Victor. Lo que significa drogas, estrés, riesgo e, incluso así, un tigre salvaje. Yo puedo tratarla, interrumpió Margaret. He tratado heridas peores que esta con menos equipo en medio de una zona de guerra. Si me traes suministros, puedo limpiar y vendar la herida, pero debes dejarme hacerlo sin drogas, sin estrés. Déjame ayudarlo. Dimitri sacudió la cabeza violentamente. Esto es una locura. Aunque el tigre te tolere sentada a su lado, tratar una herida dolorosa es completamente diferente. Te atacará, te matará. Pero Alexei ya estaba hablando por su radio, solicitando suministros médicos. Hoy he visto lo suficiente como para creer en cosas que esta mañana habría dicho que eran imposibles. Si ella dice que puede hacerlo, le creo. Victor miró a Margaret durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. Traemos los suministros, pero en cuanto muestre agresividad, lo sedaremos. No dejaré que mueras por esto. De acuerdo, dijo Margaret. Aunque no creía que Frost fuera a hacerle daño, podía sentir su confianza, su reconocimiento, su certeza profunda de que ella estaba a salvo. Irradiaba de él como calor. Los suministros tardaron 30 minutos en llegar en moto de nieve. Un kit veterinario completo con antibióticos, vendajes, desinfectante, todo lo que Margaret pudiera necesitar. Lo colocó todo sobre la piedra junto a ella mientras Frost observaba con ojos curiosos. Los otros guardabosques se habían apartado, dejándole espacio, con las armas preparadas pero bajadas. Jennifer estaba detrás de Victor, con su teléfono aún grabando, documentando cada momento de esta escena imposible. Muy bien, querido, le dijo Margaret suavemente a Frost. Esto te va a doler un poco, pero confías en mí, ¿verdad? Recuerda que te ayudé antes. Voy a ayudarte de nuevo. Comenzó acariciándole suavemente la cabeza y el cuello, de la misma manera que lo había calmado cuando estuvo enfermo de neumonía hacía tantos años. Su voz no se detuvo en ningún momento, un murmullo continuo de tranquilidad y amor. Lentamente, con cuidado, bajó la mano hasta su hombro, cerca de la herida. Frost se tensó ligeramente, pero no se apartó. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de ella, confiados. Margaret se limpió las manos con desinfectante y luego comenzó a examinar la herida. Efectivamente, era un rasguño de bala, de unos 7 centímetros de largo, que atravesaba el pelaje y la piel, pero no era lo suficientemente profundo como para dañar los músculos de manera significativa. Sin embargo, se había infectado y los bordes estaban rojos e hinchados. Necesitaba una limpieza adecuada y antibióticos. Esto puede escocer, cariño, le advirtió. Vertió desinfectante directamente sobre la herida. Todo el cuerpo de Frost se tensó y un gruñido sordo retumbó en su pecho. Detrás de ellos se oyeron los clics de los seguros de las armas, pero Margaret simplemente colocó su otra mano firmemente sobre su cabeza.
Sus dedos encontraron esa marca familiar en forma de estrella y siguió hablando. Lo sé que duele, pero te está ayudando. Eres un chico tan bueno, tan valiente, igual que cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas? Entonces también fuiste muy valiente. El gruñido se desvaneció. Frost se relajó poco a poco. Margaret trabajó con rapidez pero a fondo, limpiando la herida, aplicando pomada antibiótica y cubriéndola con un apósito impermeable que se mantendría en su sitio incluso con nieve. Sus manos eran firmes a pesar de su edad, guiadas por décadas de experiencia como enfermera y por el amor hacia esta criatura que una vez la había necesitado desesperadamente y ahora la necesitaba de nuevo. Cuando terminó, le dio un beso en la cabeza, justo en la marca en forma de estrella. Ya está, todo listo. Lo has hecho perfecto. Ahora tienes que dejar que se cure. Nada de peleas durante unas semanas. ¿Me lo prometes? Frost respondió presionando su cabeza con más fuerza contra la mano de ella y reanudando ese ronroneo profundo y resonante. Margaret se rió, con un sonido alegre y juvenil a pesar de sus 82 años. Lo tomaré como un sí. Permanecieron en el claro hasta que el sol salió por completo y el día se volvió tan cálido como lo permite el invierno siberiano. Los guardabosques se turnaron para vigilar mientras otros documentaban el encuentro, tomando fotografías y videos que más tarde serían estudiados por especialistas en comportamiento animal de todo el mundo. Pero sobre todo se limitaron a observar, porque lo que estaban presenciando era más que curiosidad científica. Era la prueba de algo que la gente suele olvidar en el mundo moderno, que el amor, la lealtad y la memoria pueden trascender las supuestas fronteras entre especies, que las promesas hechas con bondad podían mantenerse incluso a través de décadas y continentes, que los lazos formados en momentos de vulnerabilidad y confianza podían durar toda la vida. Finalmente, cuando el sol alcanzó su cenit, Frost se puso de pie. Se estiró con un movimiento poderoso, felino y completamente salvaje. Luego tocó con su nariz la mano de Margaret por última vez y se dio la vuelta para volver al bosque. Pero se detuvo junto al árbol y miró hacia atrás. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella por última vez. Un adiós o quizás un hasta pronto. No me voy. Margaret le llamó. ¿Me oyes? He cumplido mi promesa. Ahora me quedaré todo el tiempo que pueda. Frost movió la cola una vez y luego desapareció, fundiéndose en el bosque como el humo. Esa noche, de vuelta en la sede, Victor llamó a Margaret y Jennifer a su oficina. Sirvió té de un samovar, con movimientos lentos y meditados. Lo que ha pasado hoy no debería haber sido posible, dijo finalmente. Pero ha pasado de todos modos. Y me ha hecho pensar en algo. Esta reserva existe para proteger a tigres como T-17, pero quizá la protección no consiste solo en mantener alejados a los cazadores furtivos. Quizá también consiste en honrar los lazos que estos animales establecen, incluso cuando esos lazos son con humanos. Margaret esperó, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a latir en su pecho. Tenemos fondos para una nueva estación de observación en el sector norte, continuó Víctor, cerca del territorio de T-17. Se utilizaría para la investigación, la vigilancia y la educación de la gente sobre la conservación de los tigres. Se necesitaría una cabaña para que se alojaran los investigadores, un lugar con calefacción, agua corriente y ventanas que dieran al bosque. Un lugar donde alguien pudiera vivir durante largos periodos de tiempo si así lo deseaba. Alguien que tuviera conocimientos especiales sobre el comportamiento de un tigre en particular. Margaret abrió mucho los ojos. Víctor, ¿estás diciendo que si quisieras quedarte, podríamos hacer los arreglos necesarios? No de forma permanente, tu salud no lo permitiría, pero por temporadas tal vez podrías pasar aquí los inviernos, cuando el clima es más duro y los tigres están más activos. Podrías actuar como consultora de nuestro programa de investigación. Y si TD-17 decidiera pasar tiempo cerca de esta estación de observación, bueno, esa sería simplemente su elección como animal salvaje. No podríamos controlar dónde decide vagar. Jennifer se rió con un sonido alegre y lleno de alegría y alivio. Abuela, está diciendo que puedes quedarte. Puedes estar cerca de Frost. Sé lo que está diciendo, cariño.
respondió Margaret, con la voz cargada de emoción. Y yo digo que sí, sí a todo. La estación de observación se terminó a finales de diciembre. Era pequeña, pero estaba bien construida, con un grueso aislamiento, una estufa de leña y grandes ventanas que daban al bosque. Margaret se mudó con la ayuda de Jennifer, llevando sus pocas pertenencias, sus medicamentos y su bastón. Jennifer se quedó 2 semanas, ayudando a su abuela a instalarse y asegurándose de que supiera cómo ponerse en contacto con la sede central si necesitaba ayuda. Pero sobre todo observaba con asombro cómo su abuela cobraba vida de una forma que Jennifer nunca había visto antes. Frost apareció la primera noche que Margaret se quedó sola. Lo vio a través de la ventana, una sombra enorme que se movía en la penumbra. Al principio no se acercó, solo rodeó la cabaña a distancia, marcando su territorio, asegurándose de que ella estaba allí. Pero a la tercera noche, dormía fuera de su puerta, y al final de la primera semana, estaba tumbado justo detrás del porche mientras Margaret se sentaba en una silla envuelta en mantas, tejiendo y observándolo patrullar su territorio. Entraron en una rutina. Margaret se levantaba temprano, preparaba té y abría la puerta de la cabaña. La mayoría de las veces, Frost estaba allí esperando. A veces se quedaba cerca de la cabaña todo el día. A veces desaparecía durante días, cazando o patrullando o haciendo lo que hacen los tigres salvajes. Pero siempre regresaba, siempre la visitaba, siempre se tumbaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera verlo, lo suficientemente cerca como para que ella supiera que no estaba sola. Margaret pasó 3 inviernos en la estación de observación antes de que su salud comenzara a deteriorarse de forma inevitable. Para entonces tenía 85 años y su cuerpo se estaba agotando. Pero esos 3 inviernos fueron los más felices de su larga vida. Documentó el comportamiento de Frost, tomó notas para la investigación de las reservas y ayudó a formar a una nueva generación de guardabosques en cómo interpretar las señales de los tigres y comprender sus patrones de comportamiento. Se convirtió en una especie de leyenda, la abuela británica que había cruzado el mundo para cumplir una promesa a un tigre y acabó enseñando a todo el mundo lo que era posible cuando el amor se negaba a aceptar límites. En su última noche en la estación, antes de regresar a Inglaterra, Margaret se sentó fuera envuelta en su abrigo más grueso, observando a Frost caminar por la nieve. Él también estaba ralentizando el paso. Ahora tenía 27 años, una edad avanzada para un tigre siberiano salvaje. Sus movimientos seguían siendo poderosos, pero menos fluidos que antes. Ambos estaban llegando al final de sus historias. Pero ¿qué historia había sido? Frost subió al porche, algo que rara vez hacía. Se acercó directamente a Margaret y apoyó su enorme cabeza contra su rodilla. Ella le rascó detrás de las orejas, justo en el lugar que siempre le había hecho ronronear. Gracias, le susurró ella. Gracias por recordar. Gracias por permitirme cumplir mi promesa. Gracias por ser exactamente quien debía ser. Él se quedó allí durante una hora, con su peso sólido y cálido contra las piernas de ella, y su ronroneo, una vibración constante que ella podía sentir en todo su cuerpo. Y cuando finalmente se levantó para marcharse, hizo algo que nunca había hecho antes. Le lamió la mano una vez, un gesto deliberado de afecto de un depredador salvaje hacia una humana que le había salvado la vida, y que había vuelto años después para verlo libre. Margaret regresó a Inglaterra, pero no a la residencia de ancianos. Jennifer había dejado su trabajo en publicidad y se había convertido en fotógrafa y documentalista de vida salvaje, utilizando sus ahorros para comprar una pequeña casa de campo en Devon, donde su abuela podría vivir el tiempo que le quedaba con ventanas que daban a verdes campos y colinas que se extendían hasta el horizonte. La casa estaba llena de fotografías. Frost de cachorro, Frost de adulto, Frost durmiendo fuera de la cabaña de la estación de observación, Frost y Margaret sentados juntos en la nieve. La amistad más imposible que el mundo había presenciado jamás. Margaret vivió hasta los 87 años. Cuando murió plácidamente mientras dormía una mañana de primavera, su mano descansaba sobre una fotografía de un tigre con una marca en forma de estrella en la frente.
Y a miles de kilómetros de distancia, en un bosque de Siberia, los guardabosques informaron de que T-17 había sido encontrado tumbado tranquilamente en un prado cerca de la estación de observación, como si esperara a alguien que nunca volvería. Murió 3 días después, habiendo vivido más tiempo que cualquier otro tigre siberiano salvaje del que se tenga constancia. Fueron enterrados el mismo día, aunque separados por continentes. Y las personas que creen en estas cosas dijeron que, en algún lugar al que van las criaturas cuando sus historias terminan, una anciana y un gran tigre caminaban juntos por bosques que nunca terminaban, haciéndose compañía como siempre debieron hacerlo, sin jaulas, cristales ni barreras de ningún tipo. Solo dos almas que se habían reconocido mutuamente más allá de las fronteras de las especies, el tiempo y las circunstancias imposibles. Demostrando que algunas promesas, cuando se hacen con amor y se cumplen con valentía, pueden cambiar el